basura al futuro, la nueva vida de la ciudad. La economía circular se basa en las 9 R's: repensar, reutilizar, reparar, restaurar, remanufacturar, reducir, reproponer, reciclar, recuperar. En Bogotá se producen 6.300 toneladas de basura al día, pero solo se reaprovecha entre el 14 y el 15%. Hola a todos, bienvenidos al Latido, este espacio en el que hemos decidido tomarle el pulso a nuestra capital, la capital de todos. Y no solamente de los colombianos, sino también de las iniciativas, porque esta es nuestra ciudad, una ciudad que queremos cuidar y sobre la que queremos dejar un legado verde. ¿Será que sí? ¿Será que en Bogotá sabemos qué significa la economía circular? Pues para que hablemos de economía circular y de economía lineal, nos vamos con dos invitados muy especiales el día de hoy. Y se los voy a presentar de inmediato. Ellos son Sergio Rebollo Gaviria, que es cofundador de Cíclico, que es una empresa que contribuye al cuidado del medio ambiente a través del uso de materiales sostenibles. ¿Cómo estás? Así es, muy bien, muchas gracias Margarita, muchas gracias por la invitación. Bueno, y al lado tuyo tenemos a otro invitado también muy especial que lleva muchos años enseñándonos a todos acerca del tema del cuidado del planeta con su trabajo. Él es Silvio Ruiz y él es reciclador y representante de la Asociación Colombiana de Recicladores Gaiarec. ¿Lo pronuncié bien? Perfecto. Ok, y tiene 55 años, somos casi de la misma generación, por un añito o dos, y empezó desde muy joven a reciclar para sacar adelante a su familia. Y vamos a hablar a continuación de lo que ustedes hacen, pero más allá y en primera instancia, de qué es aquello que la ciudadanía no hace y de lo que ustedes se encargan. ¿Qué es lo que debiéramos hacer en el tema de la mejora de la distribución o de la conservación del planeta desde la economía circular? Y es poder saber qué hacer con los desechos. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué es lo que nosotros no hacemos y que ustedes hacen? Perfecto, pues mira, en Cíclico lo que hacemos es aprovechar muchos de estos desechos para poder hacer textiles reciclados. Parte de nuestro portafolio que tenemos en nuestra empresa, que es una empresa de moda sostenible, es utilizar botellas plásticas para crear telas y con esas telas podemos crear ya productos nuevos, camisetas, chaquetas, pantalones, etc. Y eso es lo que nosotros hoy en día le pedimos un poco, pues digamos, a las comunidades, y es que aprendan a reciclar porque nosotros realmente podemos utilizar esa materia se vuelve materia prima. Ya no es basura. Ya no es basura, que nos sirve para poder hacer productos como los que inclusive tengo hoy puestos. Pero bueno, hablemos del reciclaje. Y por acá tenemos a un experto porque realmente llevas toda la vida trabajando con reciclaje. Desde 12 años de edad. Desde los 12 años. Y en un comienzo, claro, en efecto, como acabo de leer en tu presentación, fue un trabajo que la vida te puso enfrente para sacar adelante a tu familia y para ayudar, ¿verdad? A tu entorno social, a tu entorno familiar, perdón. Pero después se convirtió en un trabajo para ayudar al entorno social. O sea, esto se amplió la mirada. ¿Y en qué momento dejó de ser un trabajo tan específico para convertirse en la posibilidad de darle la mano a la sociedad, al planeta y pensar en unas posibilidades como la de convertir botellas en tela? Sí, básicamente, bueno, al comienzo fue como una actividad para la supervivencia, para garantizar el mínimo vital de mi familia y mío propio. Pero luego con la organización se convirtió en una forma de vida, efectivamente, los recicladores. ¿La Asociación Nacional de Recicladores está desde 1990? Desde 1990 creamos la Asociación Nacional de Recicladores. Yo como reciclador desde los 80, desde el 82, pero hicimos la organización. Y efectivamente hoy en día es una actividad muy importante para el planeta. El trabajo de más de 20 millones de recicladores en el sur del planeta hace la labor día a día para que cientos millones de toneladas de residuos no vayan ni al mar, ni a los botaderos, ni se queden por ahí en el cielo abierto, sino que se conviertan en una posibilidad para que el planeta pueda autosostenerse o por lo menos regularse un poco. Y lo que tienen que hacer los habitantes es muy básico, es el ABC o es la primaria, es saber primero qué compran, qué consumen, cómo lo disponen y cómo generar
la separación de los residuos en el hogar. ¿Por qué no nos cuentan un poquito acerca de lo que significa realmente esto de lo circular? ¿Y por qué voy a eso? Porque resulta que nosotros casi que sin percibirlo, sin entenderlo, porque hace parte de lo cotidiano, vivimos en una economía lineal, que era lo que decía un poco al comienzo del capítulo. Y en esa economía simplemente pues producimos, extraemos, ¿no? Transformamos y luego desechamos. Y desechamos toneladas de basura y el planeta entero está lleno de basura. O sea, tenemos basura hasta, mejor dicho... Está en la luna. Está en la luna, hay basura. O sea, los microplásticos son una cosa que ya no podemos medir, locura, sí. ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para concientizarnos de ese trabajo del reciclador y de las personas que transforman lo reciclado desde el trabajo personal? Porque eso tiene que partir de casa. Bueno, como todos los trabajos en la vida son personales e individuales para que puedan ser colectivos. Pero ¿qué hacemos para que finalmente en la cabeza nos quepa? Sí, hay que volverlo un hábito tan sencillo como lavarse las manos o cepillarse los dientes, es decir, es una cuestión de vida o muerte y es simple, es separar los residuos en origen. Son 3 recipientes lo que nosotros decimos básicamente, los residuos reciclables o aprovechables, que no tenemos que hacer un máster en eso, solamente lo que creemos nosotros en nuestra casa, en nuestra oficina o en nuestro trabajo que es reciclable. Papeles, plásticos, metales, vidrios, textiles. Sí, eso que creemos que es reciclable va en la bolsa blanca. Lo que creemos que es orgánico, que se deteriora más rápidamente, digamos que se descompone más fácilmente, que son los orgánicos, en la bolsa verde. Y lo que creemos que no es reciclable ni orgánico, aprovechable rápidamente, que son los residuos patógenos, básicamente los higiénicos, los residuos de barredura, los residuos que vemos que están muy contaminados, en la bolsa negra. Si hiciéramos esas 3 cosas, ese ABC, en la casa y en la oficina, pues ya tenemos un material mucho más aprovechable, mucho más limpio, que los recicladores podemos aprovechar y que las cadenas de aprovechamiento y de pretransformación pues van a aprovechar muy fácilmente. Ya voy a cíclico, pero una última pregunta. Y hay una cosa muy importante que va pegado a eso, es entregárselo al reciclador. Porque si hacemos la separación y esperamos que el carro de la basura toque la campanita. A eso iba. ¿Sí? El carro de la basura está contratado para llevarse todo lo que le pongan ahí. Todo. ¿Sí? Entonces hay que hacer la doble Todo tarea. termina en Separarlo. el relleno. Así es. Claro. Bolsa blanca, bolsa negra. Y Se va entonces, todo para allá y se pierde el trabajo tanto de la casa como el del reciclador. Hay que hacer el esfuerzo por identificar el reciclador de mi cuadra y entregarle al reciclador la bolsa con el material reciclable. Pero hay un ejército de recicladores, más de 25.000 personas que sobreviven de la actividad del reciclaje, que están casi que... Cuando el ciudadano saca la bolsa, ahí hay un reciclador. Ahí hay un reciclador. Hay un altísimo porcentaje de todos los residuos que nosotros vamos poniendo, no solamente para que los recoja el reciclador, porque está bien, eso se lo llevan los recicladores, pero también está la parte orgánica, el compost, todo lo que se puede producir a partir de los desechos que no son desechos, como sucede en Cíclico, no es basura, sino que se convierten en nuevos productos. Pero ¿cómo hacemos para entender que esa cadena tiene que continuar? Es decir, por ejemplo, ahora veíamos lo de las telas. Hablo yo en este instante de los cultivos a partir del compost. ¿Qué más cosas se pueden hacer? Sí, pues empresas, yo creo que en el sector privado ya hay muchas empresas que están haciendo grandes esfuerzos. Hoy en día la sostenibilidad es una obligación para las empresas. Digamos que ya no es un diferencial como tal, sino las empresas tenemos que empezar a poner en nuestro ADN temas de sostenibilidad que cuiden el planeta. Hoy en día hay muchos ejemplos en Colombia y en Bogotá de empresas que se dedican, digamos, a reciclar. Nosotros en este caso hacemos con botellas plásticas, con telas recicladas también, algodón recuperado. Pero hay empresas, por ejemplo, que te ayudan a que tú hagas compost en tu casa. Que en Bogotá y en Colombia ya tenemos muchas empresas desde el sector privado que están haciendo grandes esfuerzos para precisamente poder mejorar este tema del desecho de residuos. Claro, pero cuando mencionas la frase grandes esfuerzos, yo veo que los esfuerzos enormes que ustedes hacen de pronto no se ven compensados por la misma empresa que en últimas, de alguna manera, y qué pena, no voy a ser aquí pues como la voz del abogado del diablo, pues, pero al consumidor le están diciendo consuma, 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 consuma. Y después ustedes tienen que reciclar, 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 y a nosotros nos dicen aprenda a reciclar y aprenda a separar, pero
digamos que el mensaje que te llega todos los días, y ahora que estamos como en esta intoxicación de información por todas partes, es compra, porque si no compras no perteneces, no eres chévere, no eres cool, no existes. No estás a la moda. Claro, no estás a la moda. Entonces, ¿qué hacemos si esa economía lineal desde el origen, que es la producción, sigue dándonos mensajes, ¿no?, subliminales o muy concretos y reales o directos de que consumamos y que desechemos? Así Entonces, es. ¿cómo hacemos? ¿Qué cuentan ustedes que son los que están al otro lado de la cadena? Sí, básicamente, por ejemplo, en el tema de los plásticos hay una cosa muy importante. Y es, llevamos 180, 100 años produciendo plásticos como humanidad, y el plástico que se ha reciclado es menos del 7%. Es decir, llevamos generando un pasivo ambiental de producción, de refinación, de producción de diferentes tipos de plásticos, porque digamos que el PET es uno de los plásticos, pero Exacto. en las familias de los plásticos hay 7 clases de plásticos y millones o múltiples aplicaciones para los autos, para los textiles, para la medicina, para las bebidas, para los cosméticos. Es decir, hay una cantidad de producción de plásticos enorme. Y tú hablabas ahora de los microplásticos. Es tal el efecto de la producción de plásticos en el planeta que ya algunos científicos han encontrado fósiles con plástico, es decir, ya se están integrando los materiales plásticos a las especies marinas y ya tenemos un rastro muy importante, es decir, nuestra generación o nuestra etapa en el planeta ya tiene rastros que van a perdurar por millones de años. Bueno, se han en la encontrado naturaleza. microplásticos en la leche Así es. materna. Ujú. Y en el O sea, ADN. ¡qué Es dolor! una locura, sí. Es una locura. Digamos que efectivamente. Entonces, ¿qué se pensó, qué se creyó con la revolución industrial y con la apropiación, digamos, de la transformación en la naturaleza? Una cantidad de procesos de producción que se cree que mejoran la vida. Y entonces hay plásticos y materiales para todo. Las mezclas, sobre todo de los plásticos y de todos los compuestos, no de la misma manera en que se producen, se revierten. Entonces se pensaron para el consumo, o la publicidad los pensó para que fueran más atractivos, como tú decías, mensajes subliminales para que produzcamos muchas cosas, pero no de la misma manera la recuperación. Entonces, el trabajo de los que reciclamos en el planeta, de las empresas, de las asociaciones, de las fundaciones, de las personas que nos metemos en el reciclaje, es un remedio, pero que está lejos hoy, desafortunadamente, de crear un impacto real en la naturaleza. Prueba de ello es el relleno sanitario de Doña Juana. Nosotros estamos produciendo 1 kilogramo por habitante día en Bogotá, es decir, que al relleno sanitario están llegando más o menos 8.000 toneladas de residuos diarios. Madre mía, ¿diarios? Eso en términos, digamos, para percibirlo, son más o menos unos 2 colpatrias al mes, ¿cierto? Es decir, como que producimos la basura en Bogotá, 2 torres colpatrias al mes. Los recicladores y las iniciativas de reciclaje alcanzamos a reciclar un 17% máximo, ¿sí? Y todavía en el relleno sanitario hay plásticos, hay metales, hay vidrios, hay textiles, hay madera, hay muchos materiales que se están enterrando, además de los residuos orgánicos. Más o menos el 55% de nuestros residuos son orgánicos, que porque no hay separación y no hay rutas de recolección selectiva, pues van a terminar allá, enterrándose. Es decir, que la basura que estamos produciendo hoy va a estar mañana en el relleno sanitario de Doña Juana o dentro de una semana. Claro. Y así. Sergio, una pregunta, ¿cómo hacemos para descubrir cuáles son esas empresas? ¿Hay algún etiquetado o algo que nos indique quién está realmente trabajando con materiales que antes eran desecho y que ahora son componentes o ingredientes? Digamos, porque es que hay mucho greenwashing, Claro. ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos quién de verdad está haciendo la tarea y quién nos está poniendo, ¿no?, el letrero y la etiqueta de somos verdes, somos sostenibles, trabajamos por el planeta, y ahí no hay nada, solo publicidad? La responsabilidad, digamos, de tener una economía circular cae en 3 actores muy importantes. Uno son los gobiernos. Los gobiernos tienen que empezar a generar regulaciones y programas de educación para que realmente el consumidor entienda cómo se hace la labor de reciclaje. El otro actor somos los consumidores, que igual vamos a consumir, somos una sociedad que consume y necesitamos consumir igual, pues, para nuestra subsistencia, para nuestro día a día. Entonces ahí está la responsabilidad del consumidor de entender qué está consumiendo y qué tanto necesita consumir. Y viene la tercera, que son las empresas privadas. Y yo creo que acá viene muy de la mano trabajar con los gobiernos, y es
cómo creamos regulaciones para que las empresas, desde el momento que se crean un producto, también planeen la vida, el final de la vida útil de ese producto. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día no lo hacemos. Hoy en día las empresas dicen, yo hago un producto espectacular, se viene el Black Friday, se viene Navidad, si lo vendo, espectacular, y en el momento que la persona ya no necesita ese producto, ¿qué pasa con ese producto? Entonces, ahí es donde realmente hay que generar un cambio, y es que en los comités, cuando una empresa va a generar o va a crear un nuevo producto, se debería siempre introducir, bueno, ¿y qué pasa cuando este producto ya no le sirva al consumidor? ¿Y cómo le vamos a enseñar al consumidor cómo deshacerse de ese producto? En la cultura del consumo tenemos que tener la capacidad de producir, servirnos lo que realmente vamos a consumir. Porque ahí hay gran parte del problema es de esas 6.000 toneladas de residuos orgánicos que producimos, la mayoría es lo que sobra en los platos. ¿Sí? Porque por fortuna tenemos todavía gran producción de alimentos, pero no tenemos esa cultura de preparar lo que nos vamos a consumir. O no me como todo porque qué oso van a decir que tengo hambre. No, hay que lo que ponemos en el plato hay que garantizar que no lo consumimos para botar menos. Si botamos menos, tenemos menos residuos. Entonces, claro, el objetivo es botar menos. Y aquí me entra como una cosa y es como todo este cambio, y volvemos al tema digital, que sucedió con la pandemia, cuando las empresas dijeron, ¿y quién nos va a comprar si no vienen al centro comercial, si no vienen al almacén? Y de pronto empezaron a aparecer esas aplicaciones donde uno, ¡pum!, ¡pum!, y la tarjeta de crédito paga, y usted escoge y escoge y escoge, y resulta que estos productos pues tienen una huella, digamos, como de dejar enorme, ¿no? Porque tienen que viajar de un lugar a otro, vienen empaquetados a veces con 2 y 3 cosas de plástico, bolsas de plástico, o sea, toda la cadena que finalmente incluye el que tú hagas con el dedo en un computador, en un teléfono, en una tableta, el quiero esto, quiero lo otro, que llega de la China, que llega de Tangamandapio, Así es. ¿no? Así es. Eso es una cantidad de basura que le estamos poniendo de más a lo que ya traíamos hace unos años, o sea, antes de la pandemia. Hoy en día eso es una locura. O sea, hoy en día ese yo creo que es uno de los mayores problemas que hay en el mundo. Y es esa facilidad de comprar. Esa facilidad, antes a ti te generaba un esfuerzo salir a comprar. Entonces ese esfuerzo de pronto te generaba una barrera para que consumieras menos. Hoy en día tú estás en tu casa, no te gusta la funda de tu almohada y dices, pues voy a pedir una. Entonces, no realmente, si me endeudo, además. Sí, además financieramente, digamos, no más responsable, de acuerdo. Pero yo creo que de ahí viene precisamente ese actor que es el consumidor. Entonces, el consumidor realmente, ¿qué tan consciente es de sus actos? Porque las empresas te crean supuestamente una solución, que es, pues compre sin salir de su casa. Y seguramente la empresa lo hizo con buenas intenciones para solucionar un problema que era el tiempo, que la gente ahorrara tiempo, y eso generó otro problema mayor. No, y que evidentemente en la pandemia le mantuvo el empleo y la posibilidad de vida a muchas personas, es claro. Entonces, y que había que aislarlos por temas de vida. Efectivamente, claro, si un elemento no venía aislado adecuadamente, pues se podía transmitir fácilmente el virus de una persona a otra y era catastrófico. Pero digamos, claro, ahí, había ¿no? hasta ahí, exactamente. Entonces ahí es donde tiene que venir una regulación también, una regulación, y para eso tenemos los gobiernos y las autoridades locales, y es lo que te decía, ¿cuál es la responsabilidad de esa empresa? O sea, seguramente creó ese servicio y esa oportunidad con las mejores intenciones, y eso nos generó un boom de productos, de facilidad de consumismo que están generando un daño ambiental. Entonces, ¿cuál va a ser la solución ahora a ese problema? Cualquier marca, cualquiera de estas grandes marcas tiene que tener claro cómo va a ser el fin de la vida útil del producto que acaba de producir. Por fortuna ya hay unas señales que nos dan algo de aliento, ¿no? A nivel nacional hay ya una ley de prohibición de plásticos de un solo uso. Ya por lo menos algunos elementos que verán cotidianos, como el vaso de icopor, digamos, de poliestireno expandido del tinto, o el cosito para revolver, el palillito para revolver de plástico, el tinto, pues ya por lo menos hoy están prohibidos. La bolsa, digamos, de fácil acceso al supermercado de la tienda, ya hoy están reguladas y tiende a minimizarse un poco. Y a nivel global hay una cosa muy importantísima para que todos los bogotanos estemos enterados, y los colombianos ojalá, y es que ya las Naciones Unidas están tratando
el tema de la contaminación por plásticos. Estamos participando, yo acabo de llegar en representación de los recicladores, de la Alianza Internacional de Recicladores de Corea del Sur, de Busan, en donde se está hablando en Naciones Unidas de un tratado internacional jurídicamente vinculante del problema de la contaminación por plásticos, incluso en el medio marino. Entonces ya por lo menos llevamos desde el 2022 ya 2 años y va para el próximo año, unas reuniones mundiales de las Naciones Unidas para tratar el tema de los plásticos. No es fácil porque es un tratado que le va a decir a los países petroleros, a los países árabes, Arabia Saudita y a todos los Emiratos Árabes y a Rusia y a China y a Estados Unidos y a los países petroleros, oiga, está bacano que produzcan plástico, pero el plástico está en la placenta, el plástico está en la sangre, el plástico está en la leche, el plástico está en los peces, los microplásticos hacen parte de las hortalizas. Sí. ¿Y qué? Pues es que ahí es donde uno empieza a pensar cómo habría sido el mundo si Tesla hubiera podido cambiar la historia de la humanidad, los carros fueran eléctricos, ¿no? Y no existiera el plástico, en fin. Pero ¿cuál es el mensaje que ustedes quisieran darle a la ciudad, a Bogotá, a esta Bogotá que ustedes que son nuestros héroes de verdad, porque ustedes son nuestros amigos para que nosotros podamos ser amigos del planeta, queremos amistarnos más con ustedes? ¿Cuál es el mensaje desde esa conciencia que hemos ido explorando a partir de todo este capítulo del latido, para quienes nos oyen y para quienes nos ven? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué hay que hacer en Bogotá para de verdad ser recicladores, para poder reutilizar? Ciudadanamente responsables. Exacto, pero sobre todo para reducir, que creo que es la primera R, que es la más importante, reducir. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué nos dicen ustedes? Pues mira, Cíclico es una marca muy bogotana. Nacimos hace 5 años, todos los fundadores somos acá de Bogotá, amamos nuestra ciudad y yo creo que el mensaje más claro y lo que nosotros tratamos de hacer desde nuestras redes sociales es educar. Y yo creo que la responsabilidad es también educarnos como ciudadanos. Nos tenemos que educar y entender cómo podemos ser más responsables en lo que consumimos, cómo podemos ser más responsables cuando reciclamos. Y yo creo que ahí está la clave. Y yo creo que el mensaje es, como bogotanos, tenemos que educarnos y entender y querer nuestra ciudad. Cuando uno ve una bolsa de basura, cuando uno ve basura en Bogotá, a uno no le gusta, le incomoda. Y no hacerse el de las gafas y pasar por el lado como, no, esto no es conmigo, sino realmente responsabilizarnos. Y eso es algo que yo creo que, amando Bogotá, es algo que le falta a Bogotá, y es ese sentido de pertenencia. Yo creo que el amor por la ciudad y por el planeta se traduce en cosas muy sencillas. Efectivamente, el presidente de la República no se va a salir del palacio o el alcalde no se va a salir de su oficina para ir a barrer la calle. Exacto. Esa no es su función. Su función es administrar. La responsabilidad de la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Claro. ¿Y quién la ensucia? Pues nosotros, los ciudadanos. Entonces, las responsabilidades individuales de cada uno de nosotros. El papelito, en vez de tirarlo, o la bolsita plástica, bueno, ya nos comimos el dulce porque me encanta el dulce, entonces, bueno, listo, entonces cojámosla y pongámosla en el bolsillo o en la cartera o en donde sea, y llevémosla a la casa y llevémosla al sitio que es. Si la tiramos ahí, no es mi papel. Es mi papel multiplicado por 2, 3, 5 millones de habitantes. Es que ahí es donde uno empieza a ver la dimensión. Entonces, claro, ¿no? la responsabilidad es mía. Es mi basura, es mi huella. Exacto. Mi pasivo ambiental es lo que yo le voy a dejar a mis hijos y a mis nietos. Entonces, mi acción desde un papel, desde una acción de sacar los residuos cuando no es, o como no es, de no entregárselo a los recicladores, contribuye, porque contribuye, es mi problema multiplicado por mi cuadra, por mi barrio, por mi localidad y por mi ciudad. Es decir, es nuestra responsabilidad y es la gobernanza mía, porque es mi decisión, ¿sí? La decisión de qué compro, de cómo lo compro, de qué marcas prefiero y cuáles no. Exacto. Y eso es ser un ente político. Así es. Eso es ser un ciudadano. Exactamente. No es solamente, digamos, como levantar las banderas de una persona o de un partido, de lo que sea. Es lo que hago como eso ciudadano. es ser un ente político. Exacto. Yo tomo decisiones con conciencia por mí y por los demás, Y tratando de cuidar a los demás. De Y tener eso, incluso esa soberanía de decir, compro este y no este, porque este me está garantizando efectivamente que tiene una cadena primero, que es legítima, que tiene un rastro social adecuado, que no tiene explotación, que no tiene esclavitud, que no tiene pasivos ambientales, pero que además, después de que lo consuma y lo utilice,
me garantiza que va a retornar como una materia prima. A retornar. Bueno, pues ustedes de verdad me ayudan a cerrar este capítulo con, ahí sí, vamos a enarbolar las banderas del heroísmo. Gracias por ser nuestros héroes, por ser nuestros amigos. Hay que apoyar no solamente a los recicladores con toda su dignidad frente al trabajo que hacen, que es muy duro y al que tenemos que de verdad darles las gracias con abrazos y aplausos, sino a las empresas que se encargan de reutilizar todo lo que nosotros pensamos que es basura y que no lo es, porque ya es hora de dejar esa producción lineal y empezar a tener una producción circular, una economía circular, donde en verdad lleguemos a un punto en el que somos sostenibles y podamos pensar como especie que esto va para adelante, porque de lo contrario, créanme que futuro puede que no haya, y no solo para Bogotá, sino para todo el planeta. Y la verdad es que no tenemos ninguna otra casa y Marte está muy lejos de aquí. Así que nos encontramos en otro capítulo del Latido para que sigamos tomándole el pulso a esta, la ciudad de todos los colombianos, nuestra Bogotá. Hoy, el Latido nos dejó con una pregunta vibrante y necesaria. ¿Somos capaces de transformar lo desechable en algo eterno? En esta ciudad donde todo parece transitorio, la respuesta está en las manos de quienes como Sergio y Silvio no se rinden y nos enseñan que en Bogotá hasta la basura tiene un propósito. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.